Mientras ellos sigan diciendo mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. A continuación le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre Carolina Jaramillo, la nueva portavoz de Carondelet, quien dicho sea de paso ya se ha peleado con Martín Pallares, a quien le llamó pendejo, y que nos recordaba que hace tiempo a Carlos Vera le había dicho misógeno machista de mierda. Bienvenido. Hola, querido Frank. A ver, yo creo que tú no solamente debes ser, sino también parecer, ¿no? En este sentido, el hecho de que te entreguen una distinción tan importante como ser portavoz de cualquier gobierno, sea el que sea, merece el respeto, ¿no? Y lo que hizo Carolina Jaramillo, más allá de que yo tenga mis puntos divergentes con el periodista Martín Padares, no está para nada bien, porque tanto tú como yo, que somos periodistas, puede ser que alguna crítica no le guste a la señora Jaramillo y luego de esto nos pueda denostar, ¿no? Como lo ha hecho públicamente con Martín Padares. Así que yo no celebro esto, me parece que fue un exceso por parte de Carolina Jaramillo, pero es parte de la dinámica de este nuevo Ecuador, ¿no? Un nuevo Ecuador que te atropella y obviamente te vulnera en cuanto a derechos. ¿Es esta la forma en cómo se puede estrenar, por así decirlo, la portavoz de Daniel Noboa, o simplemente es un reflejo de lo que podríamos llegar a vivir en estos 4 años? Y tomando en consideración que de entrada se ataca a sus principales aliados, porque Martín Pallares hizo de todo para que Daniel Noboa llegara a la presidencia, y no se diga de Carlos Vera, que prácticamente parecía ser otro de los voceros, quizás no oficiales, pero que le entrevistaba constantemente a De la Gasca para tratar de apagar los incendios que se veían en Carondelet. Esta es la forma en cómo le da un mensaje el nuevo Ecuador de Daniel Noboa, incluso a sus aliados comunicacionales. Yo creo que tú no debes actuar más allá que esta gente haya hecho campaña explícitamente a favor de Daniel Noboa. Me parece que es un momento donde el sentido común, donde el raciocinio debe volver al país, pero nada de esto se lo hizo, ¿no? Ayer tuvo una intervención, digamos, con 5 puntos de los cuales luego metieron un impuesto a los courier y toda la estrategia que ellos tenían pensado se les cayó abajo. Y para cerrar con broche de oro, le insulta a Martín Padares, ¿no? Un anticorreísta acérrimo, quien por más de 10 años ha hecho campañas oscuras en contra de la Revolución Ciudadana, al igual que Carlos Vera, ¿no? Están dándoles un poquito de su propia medicina. Es, eh, es gracioso, pero no deja de ser preocupante cómo se está manejando ahora el tema del manejo de los medios de comunicación con el régimen de Daniel Noboa, ¿no? Porque si estás ahí como vocera de una dignidad tan importante como es ser el presidente de la República, tienes que mantener tu calma, ¿no? Pero en este sentido, observamos que, que Carolina agredió a esta gente y bueno, ha recibido ahora toda una horda de insultos por parte de estos anticorreístas aneuronales como Belenix, como este conejo oligarca e incluso ya como trolls que fungen como periodistas como son Carlos Vera y Martín Padares. El pasado de Carolina Jaramillo fue funcionaria pública, buena parte durante el correísmo. Esto ha sido bastante criticado y cuestionado por los militantes de Noboa. Nos deja la duda, ¿Noboa no tiene gente o está reciclando a ex colaboradores del correísmo? Y Carolina Jaramillo también fue parte de los últimos gobiernos, o sea, digamos que ha sido una funcionaria pública de carrera. ¿Qué mensaje les da a sus militantes Daniel Noboa al contratar precisamente a Carolina Jaramillo? E insistimos en eso, y vamos a citarlo textualmente. A Carlos Vera le dijo en una oportunidad:
cállate, eres un machista misógeno de mierda. A ver, son dos mensajes, ¿no? El primero claramente es para dar a entender que hay algo de amplitud y que incluso personas que han militado o han sido parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, como esta señorita, son parte de este régimen, ¿no? Sin embargo, la denostan a ella por haber participado como asesora en diversas carteras de espada, de carteras de Estado, pero hacen un silencio sepulcral cuando, por ejemplo, ella también estuvo en cargos importantes en el régimen de Lenín Moreno, cuando ella incluso fue secretaria de la Asamblea Nacional por parte de la legisladora Cabezas, en ese hecho tan lamentable como fue octubre del 2019, en ese periodo, Carolina era parte de este nefasto régimen y posteriormente también tuvo un cargo, me parece que en el PNUD, en la ONU. Pero siempre es la misma historia de siempre, ¿no, Frank? Echarles, indilgarles la culpa o denostar porque tú participaste en un gobierno que además le dio dignidad al país, como fue el de la Revolución Ciudadana, pero silencio total cuando se trata de, por ejemplo, decir que ella también participó en los gobiernos de Lazo y de Moreno. Así que es un doble sentido, ¿no? Estamos ahí, digamos, dando a entender que por un lado muestra amplitud y por otro lado también va a ser un fusible, ¿no? Un fusible que Daniel Noboa va a quemar cuando ya no le sirva. En el caso como fue el caso de la ex ministra de Energía, que ya prácticamente ella le estaba anunciando los apagones, a este hombre no le gustó y en el momento menos deseado para ella le despidió y luego le persiguió. Entonces, no me sorprende que posteriormente vaya a ser una campaña de persecución en contra de Carolina Jaramillo, ¿no? ¿Podría ser parte de la estrategia de Daniel Noboa utilizar a Jaramillo para que ella se pelee con Martín Pallares y así desviar los temas verdaderamente importantes? Y te pregunto esto porque estamos con una caída en la producción de petróleo. Actualmente estamos con más de 100.000 desplazados frutos de la violencia. Tenemos esta ley que Jaramillo también la anunció, estos impuestos a los courier, a los que compran por Temu, por Amazon y demás. Quizás esa fue la manera de apagar el incendio tras el anuncio de estas medidas. Sí, totalmente, porque a ver, ¿qué es lo que comunica Daniel Noboa? Ya vamos a términos reales. Lo que comunica son TikToks de apenas 15 segundos, donde muestra la familia maravillosa que tiene o su robusto estado físico, pero no manifiesta cuáles van a ser las brújulas o las acciones que van a implementarse durante los años de gestión que este hombre va a tener dentro de la presidencia de la República. Entonces ahí tiene una persona que sirve para esos fines, que se va a pelear contra la prensa, que va a ser una persona que va a posicionar ciertas cosas, porque además, Fran, yo no sé qué obras vayan a informar, lo único que venden estas personas es puro humo, como buenos ilusionistas que son, pero ella va a ser el primer cable de fusil que el señor Daniel Noboa va a utilizarlo en el caso de que él directamente no quiera pelearse con los medios de comunicación o con la oposición de ciertos medios que son de carácter más crítico, o en el segundo escalón, digámoslo así, ella va a ser la portavoz de medidas deslesnables como ya posteriormente van a cometer, ¿no? Yo acabo de ver que se aprobó esta ley de seguridad donde le da vía libre para que las bases extranjeras vuelvan al Ecuador y esto va a ser otra vez una tierra de los extranjeros, ya no es tierra nuestra, ¿no? Ya se avisoró que cuando estuvo ahí, por ejemplo, la embajada norteamericana con sus tropas, hubo procesos de violación, hubo hundimientos de barcos y prácticamente esta gente pisoteaba la constitución, ¿no? Entonces, me imagino que Jaramillo va a ser la persona utilitarista que van a poner para dar la cara de los nefastos decisiones que va a hacer el régimen de Daniel Noboa, ¿no? Y a propósito de esta reforma que ya se aplicó,
¿Qué decir al respecto? ¿Volveremos a tener en el país los abusos por parte de los marines estadounidenses? Y te pregunto porque en Colombia se había, se había señalado esto en su debido momento, que los marines incluso abusaban de las menores de edad y cometían atropellos a la propiedad pública. Eso es lo que nos va a esperar tras esta aprobación que esperamos en un futuro programa profundizar, pero tras el aprobamiento de las bases militares extranjeras, ¿se prevé esto? No tengo ninguna duda, Frank. El presidente Daniel Noboa primero nació en Estados Unidos. El tipo tiene el corazón en el norte y obviamente los negociados en el sur. Es una política offshore donde él prácticamente utiliza la riqueza del país, pero lo manda a paraísos fiscales, ¿no? Como han sido las dinámicas de estos banqueritos que han utilizado el poder para beneficiarse y sacar réditos económicos. Solamente hay que recordar los 21 millones de dólares que usufructuó en 2 años el banquero Guillermo Lazo y que la superintendencia de compañías se cayó, ¿no? Al igual que la UAFE y otros organismos de Estado. Entonces, esta gente le importa nada lo que pasa en este país, nos ve únicamente como esclavos, mientras los hacendados, los capataces, hacen lo que les da la gana, ¿no? Y peor aún, ya si son, por ejemplo, movilizaciones o si la gente comienza a expresarse en contra del régimen de Daniel Noboa, yo no tengo ningún desparpajo de decir que van a utilizar esas tropas para callar a la oposición y obviamente para reprimir al pueblo que se levanta contra las injusticias de este régimen, ¿no? Puede decirse que Daniel Noboa ahora sí se sentirá en casa al ver instaladas bases militares extranjeras. Solo creo que le falta el sombrerito de Mickey Mouse y el tipo está feliz, ¿no? O sea, de hecho, ya vive en Oloncito, en un lugar bastante privilegiado. Ahí ya puede tomarse Jack Daniels con los gringos y ver cómo reprimen a la gente, a la población, que es una política de mano dura que se ha venido dando en Colombia, por ejemplo, que tiene más de 9 bases militares y prácticamente en los gobiernos de derecha, como fue de Uribe, como fue de Santos, que era un poquito más centro, por así decirlo, pero no hubo resultados eficientes, mi querido Frank. Todavía está el crimen organizado ahí, porque tiene fuertes nexos con la política y también con algunos organismos internacionales que dicen que combaten el crimen organizado, de las cuales la letra inicial comienza en la D, con la D y termina con A. Así que es claramente visible que estos organismos multilaterales les importa un bledo la seguridad del país y ellos ven negocio, como es la política exterior norteamericana. Y no pasa esto porque si eres bueno o si eres malo, ellos lo ven en términos geoestratégicos. Además, China está ya con una predominancia muy fuerte a nivel del hemisferio y lo que hacen es, o lo que podrían hacer, es colocar una base en Galápagos para obviamente administrar todo este conflicto que puede darse posteriormente y que el Ecuador quede en medio de un conflicto donde no debe meterse, ¿no? Como lo que hicieron con México, como lo que hicieron en España, que este hombre derrochaba dinero y quería que les lleven de farra. Entonces es un mamotreto llamado el Nuevo Ecuador y que se hace pasar como si fuera la nueva política. No es lo mismo de lo que nos han vendido durante estos más de 30 años de pseudo-democracia que únicamente se rompió durante 2 periodos, uno corto que fue con Roldós y otro más largo que fue con Correa durante 10 años. ¿Resolverá en algo la crisis de inseguridad que vivimos en el Ecuador el instalar bases militares extranjeras? No, en lo absoluto, porque además estos marines o lo que diablos vengan a hacer acá en el Ecuador van a responder a una política geoestratégica de Estados Unidos. No le va a importar lo que pasa aquí en el Ecuador, O sea porque que en no van a realidad a combatir los el crimen y el narcotráfico. no, en lo absoluto, Frank. Acá van a irse de turistas, van a violar un montón de gente, van a hundir barcos como ya lo hicieron en los 90
y obviamente van a tener una constitución paralela, ¿no? Porque ya no va a entrar en vigencia nuestra constitución, sino que a ellos les va a regir otra ley y con esto van a legitimar, obviamente, los abusos que van a cometer. Cuando en realidad nosotros deberíamos, de principio, dotar de inteligencia a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, darles las capacitaciones que se les ha eliminado durante estos 8 años de destrucción permanente del Estado y per se del tejido social, y obviamente después de esto que existan pruebas como el polígrafo para entender si realmente esos elementos quieren trabajar para los ciudadanos ecuatorianos o para el narcotráfico. Son elementos rápidos que te acabo de describir, pero para hacer esto hay que tener una convicción política, ¿no? Lo cual no tiene el señor Novoa, porque es prácticamente un títere de las élites norteamericanas. ¿Cuál sería la verdad monumental de esta ley que permite la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador? Es un golpe más de efecto que va a tratar de dar a entender que ahora sí vamos a combatir el crimen organizado, cuando en realidad ellos son parte de estas estructuras criminales. Es un eufemismo, es un país mágico como Macondo, pero dentro de poco el pueblo ecuatoriano va a sentir en realidad multiplicado los casos de represión y desaparición, que ya de por sí son alarmantes, porque malos elementos de las milicias desaparecen niños, como fueron los 4 chicos de las Malvinas, y qué decir con esta gente que tiene prácticamente una constitución o una legalidad para hacerlo. Entonces, yo creo que este nuevo Ecuador solamente le falta colocarse las estrellitas ahí y las banderas rojas y azules para ser ya prácticamente institucionalizados como una colonia norteamericana, ¿no? Que me da tristeza porque el fondo de esto, mi querido Frank, es darte a entender a ti y al pueblo ecuatoriano que nosotros no somos capaces de administrar un país, que necesitamos del intervencionismo de otras naciones para que nos digan qué está bien o qué está mal. Y eso es prácticamente ser un arribista, ¿no? Es prácticamente no pensar por tu propia cuenta, sino utilizar un traje a la medida de un tercero, y obviamente este traje nunca va a ser acorde a los intereses del pueblo ecuatoriano, porque los Estados Unidos no están pensando, o China, o quién diablos vaya a meter aquí las bases militares. Ellos no están pensando, Fran, en la seguridad del pueblo ecuatoriano. Ellos están interesados en sus propuestas geoestratégicas para hacerse de recursos naturales, para ganar esta batalla bélica y otros sinfín de situaciones que están pensando son sus intereses, no los del pueblo ecuatoriano. Pero siempre a lo largo de la historia del Ecuador hemos tenido estos peones que prácticamente se han bajado los pantalones y han dejado que en este país hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Y que seamos una colonia más. Cuando yo pensé que esto ya se había abolido hace más de 200 años, pero este es el firme ejemplo cuando tenemos marionetas tuteladas por intereses extranjeros, prácticamente los ecuatorianos sufren, como por ejemplo casos tan dolorosos, Fran, de ser el país más violento de América Latina, en que seamos el tercer país en la región que tenga desplazados con 100.000 ecuatorianos que han sido vomitados del país porque no hay seguridad, porque no hay educación, porque no hay empleo, entre un sinfín de medidas catastróficas que ha pasado en este nuevo Ecuador que de nuevo no tienen nada. Son lo peor de la política esta gente. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta primera parte, vamos a la segunda parte y ya tuvimos un breve preámbulo. ¿Qué decir al respecto de que en el nuevo Ecuador esté en lo más alto, pero de lo malo, tomando en consideración los más de 100.000 desplazados que ha tenido en estos últimos años, fruto de la violencia, fruto del crimen organizado, fruto de las vacunas que se viven constantemente y que al parecer el Estado poco o nada le interesa porque no se ve ni siquiera un mínimo esfuerzo por resolver el problema? Daniel. Es la política de la descorreización, donde prácticamente aquí se ataca lo más importante que es para el pueblo ecuatoriano, como su seguridad, como la vida digna, que es vivir en paz. Ya a través de estas operaciones
que se dieron por odio político y por falta de capacidad, se desmanteló todos los procesos del Estado, donde tenían una serie de procesos que encadenaban para que nosotros, por ejemplo, seamos el segundo país más seguro de América Latina, porque había un ministerio coordinador, mi querido Fran, y a las personas que nos están viendo en este momento, que se encargaba de ver cómo de forma funcional actuaba tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Armadas y todo este contingente que daba seguridad, por ejemplo el EQ 911. Y a través de tener unificados estos mandos, tú tenías la capacidad para operar positivamente y desmantelar las bandas organizadas, cosa que ahora no lo tenemos. Ahora son islas como les gustaba a los neoliberales, como les gusta, ¿no? El esfuérzate tú solo y tú solo sobrevivirás. Este es el más firme ejemplo de que si no hay procesos colectivos y que si todo es dado de forma individual a través de la competencia y decir que solamente yo me voy a salvar, este país se va al infierno, mi querido Frank. Entonces, esto es una práctica que se ha dado durante los últimos 8 años, ¿no? Y ahora el país está en soletas, es prácticamente un cadáver, este pobre Ecuador. Y lo único que podía sostener en algo la legitimidad o tener algo de seguridad, carreteras, hospitales, era el rezago de esos 10 años de la Revolución Ciudadana, pero ahora absolutamente han devastado con todo lo que hay. Y esto va a ser la feria del lleve, ¿no? Donde prácticamente lo poco que queda en los hospitales, lo poco, los únicos bloques que quedan en las UPCs, en las escuelas, van a ser entregadas o van a ser hurtadas o van a ser vendidas porque ya no tenemos capacidad como para generar un proceso propio y autónomo que nos dé una vida digna, sino que necesitamos del intervencionismo de tropas extranjeras y obviamente no tener mecanismos propios para generar empleo, para dar seguridad, educación y salud a nuestra población. Propósito de las tropas extranjeras, ¿existe alguna evidencia científica de que instalar estas bases militares haya servido para erradicar al crimen organizado, a las mafias y así poder evitar estos desplazamientos como los que ha tenido Ecuador en estos últimos años del nuevo Ecuador? A ver, no es que yo esté avivando un nacionalismo chauvinista o que esté en contra de los extranjeros o que esté generando emociones en contra de las políticas intervencionistas norteamericanas, pero yo me baso en los hechos. La intervención que hizo Estados Unidos a Irak prácticamente destruyó una nación próspera, mi querido Frank, y la dejó en soletas. Y ahora vaya a ver lo que es Irak. Si no, vamos a algo más cercano para las condiciones nuestras como latinoamericanos. El intervencionismo que tuvo en Chile, que prácticamente ayudó a UPO para que a través de un dictador llamado Pinochet, Augusto Pinochet, ese pobre país quede sin derechos por muchos años. Y que si tú eras un militante de izquierda o nada más un educador o una persona crítica, te desaparecían prácticamente te mataban, como lo hicieron con el cantante popular Víctor Jara, ¿no? Y obviamente también hubo el Plan Cóndor, que esto prácticamente fue una estrategia norteamericana donde estuvo ahí inmiscuido Argentina, estuvo inmiscuido Chile, entre otros países, donde eran dictaduras avaladas por los gobernantes de turno, en este caso, ¿no? Entonces, en los hechos, estamos ya tratando de discutir y romper estos mitos y estos tabús que te dicen que prácticamente los norteamericanos son los patriotas y son los héroes de las sagas, cuando en realidad no lo son. Son las personas que si quieren, te destruyen y te intervienen, incluso en Centroamérica, ellos con sus tropas se metieron a un país y obviamente sacaron a un gobernante que se les dio la vuelta, ¿no? Entonces, de esto y más son capaces de matar poblaciones inocentes, como lo reveló Julian Assange a través de la filtración de estos documentos, pero es bueno también que la gente tenga este conocimiento, ¿no? Porque la industria cultural norteamericana es gigante y paga ingentes insumos económicos para hacernos un lavado cerebral, ¿no? Y hacernos creer que prácticamente todo lo blanco
todo lo que azul y todo lo alto es positivo en términos estéticos y morales, cuando en realidad, mi querido Frank, sin ir más allá, un tipo trigueño, un tipo normal, como es la estética tuya o mía, que tuvo ideas de cambio, hizo transformaciones históricas que jamás lo hicieron gobiernitos que eran tutelados por los norteamericanos, y lo digo con nombre y apellido, que es Rafael Correa. Él no tuvo que besar las suelas de esta gente. Incluso tuvo un hecho tan valiente que sacar a una persona que hacía, una mujer que hacía acá seguimientos de la USAID, me parece que era esta operadora, y la botó del país. Eso es tener dignidad, eso es tener una perspectiva propia de pensamiento, porque siempre nos acusan a nosotros de borregos, ¿no? Ustedes son borregos, porque se dejan tutelar de las barras y las estrellas, mientras nosotros sí pensamos con referentes nuestros, como lo fue Eloy Alfaro, como lo fue Roldós, como lo fue el propio Rafael Correa. Entonces, eso es tener un pensamiento propio y no esta nata que te tiran de que nos dejamos llevar siempre por tutelajes, ¿no? Al contrario, Frank. Así que yo creo que esto va a ser muy, muy, muy duro para el pueblo ecuatoriano, y dentro de poco van a darse cuenta los resultados de esta ley que tiene que pasar ahora por un tamiz de plebiscito y que tiene que ser votada por el pueblo ecuatoriano para que se legitime la instauración de las bases extranjeras aquí en el Ecuador. Ojalá el pueblo ecuatoriano pueda reflexionar y darse cuenta de lo que puede pasar con su voto si no es consciente, y nada más hay que ver el reflejo y el espejo, el retrovisor de lo que ha hecho un voto odiador, que es prácticamente tener este país como el más inseguro de América Latina, que todos los servicios estén destruidos, que exista más de 5 millones de pobres, que uno de dos niños vivan en condiciones de pobreza, y que ahora ya no puedan existir personas que gobiernen porque prácticamente son amenazadas, como es el caso de la vicealcaldesa de Durán, que renunció porque le pusieron una bomba en una escuela que es presuntamente suya, ¿no? Entonces, en este estado lunático estamos viviendo, y esta enfermedad hay que curarle con una cordura que debe venir por una oposición que obviamente perciba que ahora es otro tiempo para gobernar y son otras lógicas, y que vea en este momento algo oportuno para generar una criticidad positiva y para ya no seguir con campañas de polarización y de miedo que únicamente han sido escalones o han permitido que estos gobiernos de derecha se vayan colocando en el poder. Creo que hay que hacer una reingeniería en todo sentido, en el sentido cultural, en el sentido comunicacional y también en el sentido político, mi querido Frank. ¿Cómo llegamos a este punto? Casi el 50% de niños y niñas en Ecuador viven en condiciones de pobreza. ¿Y por qué antes, por ejemplo, en el 2017 veía los indicadores y a duras penas era poco más del 10% que tenían estas condiciones tan lamentables para su desarrollo? Llegamos a este punto porque tuvimos en el poder un banquero que tenía un familiar pedófilo. Llegamos a estas condiciones porque tenemos un matrimonio perfecto que le encanta vacacionar en Miami, mientras acá desaparecen niños o prácticamente son asesinados porque ven en el crimen organizado y en el narcotráfico una salida ante este infierno. Llegamos a este punto porque se han destruido las escuelas que se necesitan para tener condiciones dignas y un proyecto a futuro. Cerca de 10 millones de dólares a deuda al Estado para que se puedan construir o reconstruir las escuelas que están totalmente obsoletas. Y llegamos a este punto porque incluso hay niños que se han muerto recién nacidos porque los hospitales ahora son mataderos, no son lugares que te cuidan o te protegen. Incluso me parece que una bacteria había infectado niños de condiciones trabajadoras, de familias trabajadoras. Por eso estamos así en este país, porque estamos votando por personas que no se parecen en nada con nosotros, porque estamos votando por ilusiones, por personas que jamás van a estar en el lugar
que tú comes, en los agachaditos que tú comes. Jamás van a haber hecho, por ejemplo, los estudios en la Universidad Salesiana o la Universidad Central, de la cual nosotros nos graduamos. Estamos votando por ídolos de barro que terminan colocándonos unos lazos bastante fuertes y difícil de soltarnos. Es por eso que me parece que sí es un momento para reflexionar, para que todos entendamos la difícil situación por la que estamos viviendo y atravesando por este odio irracional, ¿no? Y es darles prácticamente la soga para que los verdugos te aten hasta que tú no tengas ninguna escapatoria, que es prácticamente los regímenes de Guillermo Lazo y de Daniel Noboa, ¿no? ¿Hay alguna esperanza para esos niños que tienen malnutrición infantil durante estos 4 años? Hemos visto cómo han aumentado los casos en estos últimos 8 años, tanto de Moreno, Lazo y Daniel Noboa. Pero ¿tú crees que habrá una luz? ¿Al fin habrá algún programa que sea efectivo para esos millones de niños que están en malnutrición infantil en este nuevo Ecuador? ¿Podrá haber alguna luz o seguirán reproduciéndose en cantidades industriales? Eh, yo creo que el túnel cada vez es más oscuro y las salidas cada vez son más escasas. Es muy complicado salir de este lugar porque además fue el propio pueblo ecuatoriano que legitimó la victoria de sus verdugos. Es por eso que yo te decía que hay que hacer un cambio total a la materia de cómo hacer política, a la forma de comunicar para hacer contraste a estos malos gobiernos y obviamente a esta cultura, es una cultura del abandono, mi querido Frank. Y cuando llegas a golpear tanto a la población, le dejas sin insumos, les dejas prácticamente sobreviviendo, la gente se adecua a esta realidad, como lo que pasó con Guayaquil los últimos 30 años. Y obviamente aquí les rompe con esta percepción porque todo estaba privatizado para las fundaciones. Y las fundaciones únicamente hacían asistencialismo, ¿no? Ellos no ven el tema de generar colectividad, sino negocios. Y es lo que estamos viendo con estos últimos gobiernos, ¿no? Que no va a haber una esperanza porque ellos no ven ahí seres humanos, ven cifras y ponen en sus cargos sus amigos aniñados de Mocolí o de San Borondón que no tienen idea, ¿no? Y que incluso uno de ellos, un exministro de salud, fue abogado de la familia Novoa, en el caso Novoa Trading, y ayudó para que un presunto narcotraficante sea liberado. Ya tenía además 3 aprehensiones, mi querido Frank. Entonces, estamos nosotros mismos metiéndonos tiros en el pie por pensar con odio y sin analizar las consecuencias que esto puede pasar o puede impactar en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta segunda parte, vamos a la tercera y última parte, y es que la fiscal, bueno, la ex fiscal Diana Salazar, la actual embajadora de Ecuador en Argentina, la cual había tenido el beneplácito desde el año 2024, desde enero del 2024, lo cual a todas luces daba para que ella sea funcionaria de Daniel Noboa más que independiente en la Fiscalía General del Estado, lo que todos habríamos querido, y que bueno, durante estos 6 años nunca mostró aquello. Ya sabemos para qué sirvió su cargo: para perseguir de manera descomunal y para hacer de la vista ciega, de oídos sordos, para con los verdaderos criminales y narcotraficantes del país. Ya lo habíamos visto con el caso El Gran Padrino, el caso de corrupción y narcotráfico más grande en la historia del Ecuador, con Guillermo Lazo, Danilo Carrera, su cuñado, Rubén Cherres y demás personas. Dentro de esto se ha formulado, y vamos a ver si lo colocamos en pantallas, eso nada más hizo falta colocarlo, pero nunca es tarde para hacerlo. La pregunta que queda en torno a Lady Diana Salazar es si es que ella impidió operativo para desarticular a Fito. Es una de las noticias que ha dado la vuelta en estos últimos días y que Boscan lo había asegurado.
¿Qué decir al respecto, Daniel? A ver, la señora Diana Salazar es una fiscal que tiene nexos y lazos muy oscuros con las bandas criminales que han destrozado este país. Y si obviamente no hubo celeridad en los allanamientos que se le hicieron a la estructura criminal de Fito, el líder de los choneros, es porque no hubo una decisión política. Si no, ¿cómo es posible, Frank, que 13 millones de dólares existan en los sistemas bancarios del Ecuador y que este criminal Fito haya tenido igual más de 26 millones de dólares en bienes, en bancos, más bien dicho? Entonces, ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está la superintendencia de bancos? ¿Dónde está la superintendencia de compañías? Este hombre se paseaba por este país, ¿no? Porque tenía el beneplácito de la señora Diana Salazar, que luego le congratularon dándole la embajada de Argentina, ¿no? Entonces, de Ecuador en Argentina. Entonces, esto es prácticamente la historia trágica de este país, donde tenemos ídolos de barro que la prensa hegemónica trata de hacerles orinar agua bendita, pero en realidad son los partícipes directos de este estado totalmente descompuesto. Y si además la señora ya tenía informes de hace 3 años donde indicaban cuáles son los movimientos bancarios de Tito, cuáles son los testaferros, por dónde se movían las rutas de este tipo y en qué bancos realizaban estas transacciones, entonces, ¿por qué no lo hizo? Tal vez porque a ella no le favorecía que le toquen a sus amiguitos de los ríos, a los flaquitos de los ríos, me pregunto yo. Porque ahí sí, ¿no? La señora incluso, Frank, hay evidencias materiales de lo que yo digo. Ella sale en una foto específicamente, donde está con el señor Carlos Vera y con este señor de los ríos que les acabo de mencionar. No me crean a mí. Vayan, googleen y verán en Twitter o en Google que va a aparecer este elemento, donde dicen por ahí ciertas fuentes periodísticas que este señor era muy cercano a la señora Salazar y que incluso le pagó el media training a través de este Aquaman de pecera para que pueda ella libanar dos frases que lamentablemente no lo podía hacer yo. Ojo, no le estoy criticando, no estoy pecando de sexismo. Vayan ustedes y vean las intervenciones de la señora Salazar para que me crean, porque luego aquí en este país nos pueden demandar por cualquier cosa, Frank. Y yo ya he tenido suficientes juicios que me interpuso incluso el señor Fernando Villavicencio por evidenciar toda esta fachada que tenía en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, son ídolos de barro que ahora tienen la protección política, comunicacional y obviamente delictiva de estos grupos, esta triada del desastre que ha convertido a nuestro país en una fosa común con himno nacional y con el descaro, ¿no, Fran?, de tener el beneplácito de ser la embajadora de Ecuador en Argentina hace 15 meses atrás, que esto te evidencia que tú nunca fuiste un actor independiente. Al contrario, tú siempre estuviste inclinando la balanza a favor de Daniel Noboa y ahora no nos sorprende, ¿no? Porque estos casos ligados, que prácticamente en tiempo récord comenzaron a investigarse, donde denostaban a muchos líderes de la Revolución Ciudadana, fue activado por la señora Diana Salazar, ¿no? Donde caricaturizaban a Luisa González como si fuera una marioneta, cuando ella es de todo menos eso. Es una persona que tiene una orientación estratégica y que pudo haber sacado adelante este país. Pero ahora sí, la señora prácticamente se fue de este país archivando el caso de investigación INA Paper, donde había los fondos en paraísos fiscales, de los cuales Lenín Moreno se benefició a través de su testaferro Conto Patiño, ¿no? O, por ejemplo, que cambió el tipo penal de la investigación León de Troya, que al principio era de narcotráfico y luego la giró para que sea como delincuencia organizada, que también ahora ya la archivó la señora. Entonces, ya tiene la jubilación patronal por parte del Banco de Guayaquil y la señora puede ir a vacacionar en Palermo, puede ir a vacacionar en Buenos Aires y tomarse unos mates con Hernán Luque, mientras el Ecuador se hunde en la desgracia, mi querido Frank. Es una coincidencia que justamente se vaya al país donde está Hernán Luque Lecaro
que estaba dentro de este caso de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el gran padrino, y que, dicho sea de paso, ella no hizo o hizo muy poco por tratar de que le extraditaran, pese a que él ya estuvo capturado hace más de un año en Argentina. Nada es coincidencia, como diría el meme, Frank. Yo estoy segurísimo que esta señora tuvo la osadía de pedirle a Novoa que le mande a este lugar, porque obviamente ahí tiene a sus panas, ¿no? Ahí tiene a su pana Luque, o también podía irse a Centroamérica, que ahí también está Cortázar. Bueno, tranquilamente Ah, podía irse a Centroamérica y está refugiado Cortázar, o también podía refugiarse en Albania, por ejemplo, ¿no? Que le gusta mucho, es un paraíso fiscal y ahí tiene o tendría muchos vínculos cercanos y que identifican quién es esta persona, ¿no? Tal Dritan Hika, puede ser incluso. Pero es triste y es lamentable lo que ha pasado en este país. Ya hemos vislumbrado que incluso Tania Varela era la guardia de seguridad privada de la mafia albanesa en el Ecuador, que hay un montón de narcogenerales acusados por la propia embajada norteamericana, pero ¿y la señora? ¿Qué hizo la señora ahí? O sea, con esa inmediatez que acusó a Augusto Verduga como ser el Chapito Guzmán del Ecuador, o como proscribió políticamente a Rafael Correa a través del influjo psíquico, ¿por qué no ejecutó Diana Salazar todo lo que debía ejecutar? ¿Por qué cayó? ¿Por qué silenció su verdad, que es la verdad prácticamente de las mafias, ¿no? Yo creo que es por eso la conclusión. Pero el destino va a ser muy cruel con esta persona. Y no lo digo, y no quiero que pase nada con ella en términos de su seguridad. Prácticamente ella va a estar en el mismo saco roto donde Damil Mawad, donde Guillermo Lazo, donde Osvaldo Hurtado, donde Bucaram desfilaron. Y ese va a ser el destino de Lady Impericias, ¿no? El ostracismo. Va a ser colocada en las páginas más oscuras de la memoria del Ecuador. Eso sí, para no volver a repetir sus actorías, señora Diana Salazar, y para que le recuerden como lo que fue una vil operadora de lo peor del Ecuador, que nos llevaba a este estado destrozado, pero que algún momento yo tengo firme convicción de que vamos a levantarnos. para finalizar, este informe me llamó, es lo que nos ha traído el día de hoy, y es que según las autoridades, el imperio financiero de alias Fito lavó 24 millones de dólares entre los años 2017 y 2024. El cabecilla de los choneros en cuanto a empresas fachada blanqueaba el dinero del narcotráfico. Y nos queda la pregunta, ¿cómo es que pudo hacer esto si no fue a vista y paciencia de las autoridades? ¿O es que tenía un excelente equipo de inteligencia que lograba evadir a las autoridades ecuatorianas? Tenía su propio equipo de inteligencia en la Policía Nacional y en la Fiscalía General del Estado. Eso era. Y además no eran agentes encubiertos, eran funcionarios de estas entidades. ¿Qué es lo más grave, no? Porque ¿cómo se blanquea más de 30 y pico millones de dólares sin que incluso el banco te llame? Tú haces un giro de 5.000 dólares y ya te están auditando, porque así debe ser. Pero Claro. aquí movían millones de dólares y nunca hubo del banco una alerta a la superintendencia de bancos. No cuadran, o sea, no cuadraban las operaciones de saldos finales de estas cuatro o cinco empresas de Fito. Eran movimientos enormes de dinero. ¿Cómo el SRI no intervino ahí, Frank? Pero nosotros sí, ¿no? Pucha, si te pasas de la fecha para pagar impuestos, te van a metiendo intereses, pero acá no pasa absolutamente nada. O como, por ejemplo, la UAFE, que es la encargada de analizar estos movimientos irregulares durante estos prácticamente 9 años, hizo un silencio sepultural sobre este tema, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos en qué Ecuador estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo en el Ecuador de Fito, yo creo que estamos viviendo en el Ecuador de Pipo, el líder de los Lobos, y obviamente este Ecuador es administrado por Daniel Noboa.
Si no hay complicidad ahí, no sé qué hay, ¿no? O sea, es evidente estas prácticas que todo el aparataje del Estado ha estado a favor de estos delincuentes, pero los malos son otros. Los malos son los correístas que apresaron a Dritan Redzepi y obviamente en los gobiernos de Lazo y de Lenín Moreno se escapó. Los malos son los correístas que convirtieron este país en el segundo más seguro de América Latina, que nos dieron el segundo sistema de vialidad más importante a nivel de la región. Esos son los malos. Imagínate el nivel de locura colectiva que estamos viviendo. Es del Ecuador patas arriba, como parafraseando a ese gran escritor Eduardo Galeano. Un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba y también comentaron la transmisión y la entrevista. Eh, yo les diría que cada vez la inseguridad, cada vez la violencia se toma lugares que antes eran insospechados, como Cumbayá, como por ejemplo Bellavista, y si esto ya está pasando en sectores que eran de clase media alta, el crimen organizado se ha tomado por completo sectores de clase trabajadora, como es Holanda, como es Santa Prisca, como es Cristo de Consuelo en Guayaquil. Y si eso pasa, eso significa que no es una serie de Netflix. Esto representa que cada vez más, tanto tú como yo, estamos en peligro y que de esto nos podemos levantar de forma colectiva y sin odio y sin estos atisbos mentales que nos hacen odiar un proyecto político que en realidad trató de trabajar a favor de los menos favorecidos y privilegiados en este Ecuador. Yo creo que es un momento importante para que la gente comience a entender lo que ha sido lo que ha provocado este voto totalmente odiador, ¿no? Prácticamente está yéndose en contra de tus intereses, porque ahora tú ya no puedes ir caminando tranquilamente a una tienda, te extorsionan, te roban, o en el peor de los casos, una bala eh, puede incluso cegar la vida de tus seres amados. Yo creo que es momento de un cambio importante y definitivo para volver a construir esa patria de dignidad y obviamente para que tengamos seguridad y vías mejores y poder contarle a nuestros hijos o a nuestros seres queridos cómo es vivir en un país que te da las condiciones para que tú puedas salir adelante. Esto no lo hace Novoa, esto no lo ha hecho Guillermo Lazo y esto tampoco lo ha hecho Lenín Moreno, al contrario. Han generado condiciones para que prácticamente expulsen a sus compatriotas, mientras Moreno está comiéndose Una una langosta. lasaña o una langosta tirada en una cama y el señor Guillermo Lazo está tratando de blanquearse la cara a través de participar en la Universidad de Navarra, ¿no? Como estudiante, cuando eso debía hacerlo al inicio. Pero esta gente no ve esto como un tema de superación, sino para tratar de blanquear su cara de todos estos crímenes que han hecho durante estos 8 años oscuros y largos y difíciles momentos que ha sufrido la patria. Han sido las apreciaciones, han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. No, a ti, Frank, disculpa esta precariedad de cámara, pero ya traté de colocar mi computador, no servían mis audífonos, no, es una locura este país. Y tengo caídas permanentes de mi sistema de internet. Hoy, por suerte, no pasó en la primera entrevista que tuve en la mañana, pero es lamentable porque yo tengo mucho cariño a este espacio y yo quiero dar lo mejor, pero espero que en otra ciudad, si viajo, ya no existan estos pinchazos y podamos tener la mejor resolución posible para que la gente también tenga lo mejor de nosotros y que siga alzando esta voz crítica y estos corazones ardientes por días mejores, ¿no?